El alcalde de Medellín, que entonces era Juan Gómez Martínez, viendo el grave problema que había, a hacer toque de queda a las 9 de la noche. Entonces nosotros lo que hacemos es pasar la temporada a las 6 de la tarde. En esos días de zozobra empezaron a circular volantes, llegaban por toda la puerta. Una persona decente, muchas veces decía más o menos así el volante: una persona decente no tiene que estar haciendo nada en la calle a las 9 de la noche. Una persona decente debe estar recogida con su familia rezando el rosario. No respondemos por nadie que esté después de las 9 en la calle. La cosa estaba muy bien, en esos días no era el punto central, pero todavía estaba esa zozobra. A nosotros nos ocurrió hacer funciones de la obra Omar y Negro de Fernando Pessoa a las 12 de la noche. Y creímos que iban a ir 4 personas. Lo asombroso fue que se vendió toda la boletería, ¿cierto?, de un día antes. Y el teatro estuvo a rebosar, y desde entonces se ha conservado eso como un ritual. Con esta obra Confesionario que digo, estábamos haciendo temporada, y en los momentos difíciles, más candentes, pasamos de 80, una salita de un espectador, de 90, 100 espectadores, a 3, 4 espectadores que llegaban a las 6 de la tarde, con una particularidad muy grande, que de repente un espectador decía: no, yo no voy a entrar nada. ¿Por qué? No, por favor me devuelven el dinero, eso me tocó muchas veces, me devuelven el dinero en la entrada. ¿Pero por qué? Porque acabo de ver un tipo que está ya sentado y tiene una bolsa en la mano, o un bolso, y me parece con una actitud muy sospechosa. Por favor, requisen a toda la gente a la entrada, porque como en cualquier lado, es decir, aquí el narcotráfico había logrado una cosa muy inteligente y bastante cruel. Era sembrar el pánico en cualquier lado, es decir, cualquier cosa era un objetivo militar. Desde un teatro, un restaurante, un banco, y ese era, pues, si en una sociedad le están tirando bombas a los bancos, bueno, yo no soy un banco, y todo el mundo tranquilo. Pero como era a cualquiera, eso fue muy efectivo para ellos. Con el agravante, Cristóbal, que se supo que los taxistas eran informantes de Pablo Escobar. Entonces te subías a un taxi y había que... y te preguntaban, ser lo más diplomático para poder responder de manera que no... ¿Pero en qué consiste el ritual de la obra de Omar y Negro? Es una obra que se llama Omar y Negro, es una obra muy hermética, porque es teatro estático, o sea, no hay movimiento en la obra, absolutamente ningún movimiento. ¿Cuál es la situación? Son 3 mujeres, entre comillas, que están velando un cadáver de una doncella muerta, según Pessoa, Portugal, en un castillo antiguo. Y estos personajes están alrededor de este personaje que está muerto, reflexionando acerca de la vida y la muerte. Al final se sabe que realmente no son 3 mujeres, sino que son 3 ánimas que han llegado ahí, se han corporizado. Y todo el asunto dramático, y ahí está lo inteligente de la obra, todo el conflicto dramático es que el amanecer va a diluir esas ánimas. Nosotros empezamos presentando esa obra, que nadie iba a verla porque decía que se volvió la fama de que era muy aburridora. Llegamos a veces a cancelar funciones, y de pronto alguien escribió algún día en la prensa de que era la cosa más horrible, más tonta, más aburridora que había visto en su vida. Aconsejaba al público no ir a verla, y obviamente la gente le hacía caso. Y de pronto empezaron algunas otras personas a escribir y a dar testimonios y a decir de que esa obra era fundamental en el momento dramático que estaba viviendo Medellín, porque era una reflexión demasiado profunda sobre la muerte. En ese momento Fernando Pessoa no conocía Medellín, ¿cierto? Y de pronto el público de Medellín se fue, digamos, como a reflexionar sobre eso.
Porque hasta entonces creía que una reflexión, a ver, ¿cuál era el cambio de situación? Es que la gente te decía, hombre, Medellín está en medio de la pólvora y la sangre y ustedes haciendo teatro de Ionesco, teatro de García Lorca, teatro de Tennessee Williams. Pero ¿por qué no aparece el drama de Medellín, el sicariato? ¿Qué es el problema? Y decíamos, el problema de Medellín no es el sicariato. Y eso fue lo que se equivocaron algunos grupos pensando. Incluso yo decía, no, me encantaría en Medellín hacer una bella historia de amor. Porque las salas se inundaron de sicarios, ¿cierto? Era como si se hubieran sacado de las calles y se hubieran metido a los escenarios también. Y yo dije, no. Vamos a construir ese otro tipo de reflexión. Vamos a reflexionar sobre esto. Porque los sicarios son una coyuntura, no son personajes históricamente tan importantes. Han existido y siempre existirán, ¿cierto? Hay que pegarles a la médula del problema. La médula del problema es que esta ciudad está siendo muy interesante porque, como decía Unamuno, ¿cierto?, el sentido trágico de la existencia. Medellín fue adquiriendo eso. Y a mí me da por pensar en toda esta navegación de 32 años con Matacandelas y toda la ciudad, que de pronto a nosotros la adversidad nos ha producido unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, ese amor, esa pasión que tiene este pueblo por la poesía. Esa pasión que ha ido empezando a desplegar por el teatro, por estar atento a escuchar al otro, ese sentido a veces de respeto hacia los demás y hacia los animales, hacia el entorno, lo ambiental. Yo creo que eso fue como una sacudida, porque hay que recordar que Medellín era una aldeíta tonta, ¿cierto?, perdida en el siglo XVI, porque realmente en Colombia no empieza sino en los años 60. No ingresa al siglo XXI, en 1960, e ingresa justamente con el movimiento nadaísta. No sé si te lo he mencionado. No. Ese es el corte de la Nueva Colombia cuando sale. El nadaísmo con Gonzalo Arango, unas figuras. Eso incluso lo pueden investigar porque hay mucho en internet. El nadaísmo. Un grito de rebeldía de los jóvenes que ya no aguantaban más, y lo hicieron a través justamente no de las armas, sino a través de la poesía, del teatro, de la pintura. Cuando ellos salieron, estos mechudos que constantemente estaban perseguidos por la policía, ellos lanzaron un grito cuando dijeron, ustedes son un puño de rebeldes. Ellos dijeron, los rebeldes son ustedes, la sociedad somos nosotros. Y hay una cosa bastante anecdótica. Aquí había una cárcel que llamaba La Ladera. Ajá. El parque de biblioteca. Sí. Exacto. Esa cárcel, allá iban siempre los nadaístas a pernoctar. Y cuando hace 5 años, más o menos, inauguraron ese parque de biblioteca, que quitaron la cárcel y lo dejaron como un centro cultural, quienes inauguraron La Ladera fueron los nadaístas. Entonces es donde uno dice, los tiempos están cambiando, ¿cierto? Hay un poema nadaísta de un nadaísta que se llama J. Mario Arbeláez, que se llama Venganza China, que textualmente no me lo sé, pero por ahí no es necesario, ¿cierto? Él dice, los detectives que me querían apresar ahora están presos. La agencia de arrendamientos que me negó un apartamento quebró y la cerró el gobierno. Todas las novias que me echaron ahora están casadas con zarrapastrosos. El hijo de puta que perjudicó a mi hermana se ahogó en una piscina en Huanchaco. Y los profesores que nunca me quisieron aprobar el bachillerato ahora se ponen verdes de la envidia cuando cogen el Larousse y leen por la A, Arbeláez J. Mario, poeta colombiano, 1938.